Una mujer tan violenta que ningún hombre se atrevió a contrariarla y ningún agente de la ley tuvo el coraje de poner fin a su régimen de terror. Esta es la verdadera historia de Pelia Warren. De todos los despiadados forajidos de la historia estadounidense, tal vez nadie fue tan famoso como la mujer que aterrorizó las montañas de Kentucky a fines del siglo XIX. Abroches el cinturón para conocer la verdadera historia de Pelia Warren. El año es 1880 en el condado de Knox, Kentucky, en un lugar llamado Stinking Creek, un desierto desolado que estaba a casi 30 millas de la ciudad más cercana de cualquier tamaño. Era una frontera salvaje, completamente carente de ley y orden, y siempre lo había sido. Mucha gente había dicho durante mucho tiempo que Stinking Creek era una tierra. Los antiguos decían que el nombre se originó en el invierno de 1779, que fue una de las tormentas de nieve más brutales en la historia del joven país. Dicen que la nieve empezó a finales de octubre. Luego las temperaturas cayeron en picado y durante los 2 meses y medio siguientes no volvieron a subir por encima del punto de congelación. Pronto la nieve se convirtió en una gruesa capa de hielo y todos los arroyos de las montañas estaban completamente congelados. Los animales buscaron en vano agua y refugio del frío intenso, pero no encontraron nada. En cambio, todas las cabezas de ganado, ciervos y miles de otros animales salvajes quedaron congelados en las orillas de la principal fuente de agua. En febrero de 1780 comenzó el gran deshielo, y en marzo el hedor a carne podrida se extendía por las montañas sin parar. Durante los siguientes 8 meses, los buzardos y los carroñeros construyeron guaridas en los acantilados de las montañas y se atiborraron de la carne putrefacta de los animales muertos durante meses. La zona era tan tóxica que ningún hombre se atrevía a pisarla. Incluso se dijo que el agua no sería potable durante los siguientes años, y fue por esta razón que a esa tierra se le llamó desde entonces Arroyo Apestoso. En los años siguientes, las únicas personas que se atrevieron a llamar hogar a este bosque olvidado de Dios fueron los miserables, los malvados y los sin ley. Y en la década de 1880, estaba gobernada por forajidos que administraban pólvora y plomo para imponer su voluntad. De hecho, las secuelas de la guerra entre los estados habían dejado innumerables miles de armas en manos de estos montañeros, y casi todos los hombres eran veteranos del conflicto, entrenados en guerra de guerrillas y tácticas de tierra arrasada. El método preferido para matar a un hombre siempre fue la emboscada. Un disparo solitario desde un punto estratégico oculto a lo largo de un camino de tierra, o una bola de almizcle desde el borde del bosque, mientras un hombre desprevenido araba su campo. O una bala disparada a través de una ventana iluminada por una vela mientras un hombre fumaba su pipa por la noche frente a la chimenea. Estos hombres eran despiadados y habían aprendido de la guerra civil que siempre era más fácil matar a un hombre cuando menos lo esperaba. Ahora bien, a todos los efectos, Stinking Creek estaba gobernado por una milicia de montañeses que resolvían las disputas sin la ayuda de jueces o jurados, y la llegada de cualquier forastero siempre era recibida con sospecha. Y era común que un extranjero tuviera que explicar cuidadosamente su negocio en Stinking Creek, mientras un local apuntaba con una escopeta de 2 cañones calibre 12 a la cara del extraño. Una de las familias más temidas de Stinking Creek era el clan Mills, liderado por 3 de los más rudos sinvergüenzas que jamás se hayan puesto un par de botas. Aterrorizaron a todas las familias de la zona, robaron cerdos y caballos, y la gente parecía tener la costumbre de desaparecer en cuanto se cruzaban con los muchachos Mills. Pero no te equivoques, amigo mío. El líder de la familia Mills no era otro que Pelia Warren. Así es, una mujer. Ahora bien, Pelia no era una dama típica. Lejos de eso, ella era de un tamaño gigante. Medía 1.98 m y era conocida como un terror en esta sección. Ella poseía un temperamento explosivo y una lengua aceitosa y no le importaba golpear a un hombre hasta dejarlo inconsciente con sus propios puños. Y cuando llegó el momento decisivo, rápidamente sacó sus 2 pistolas de culto que estaban ocultas debajo de su vestido. Una vez, durante una partida de póker, ella le exigió a un hombre que le entregara su último trozo de tabaco, como ella ya se había llevado todo su dinero. Y cuando el hombre cortésmente se negó a complacer a la dama, ella inmediatamente tomó el látigo de la pistola
y los atacó a él y a otro hombre que llegó en su ayuda, golpeándolos brutalmente. Cuando salieron corriendo del bar hacia la calle, al ver que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentarse a ella, les disparó a ambos por la espalda, ya que corrieron solo por ser cobardes. Dispuesto a enfrentarse a ella, les disparó a ambos por la espalda, ya que corrieron solo por ser cobardes. Y luego procedió a sacar el último resto de tabaco del bolsillo delantero del tipo y tranquilamente volvió a jugar a las cartas en el salón. Ahora la verdad es que Permelia era una mujer casada, pero ella vivía donde y con quien quería, y uno de esos hombres no era otro que Bryce Mills, y el clan Mills era su ejército personal que había llevado a cabo innumerables asesinatos en su nombre. Y los lugareños se quedaban callados y miraban para otro lado cuando se trataba de Promelia y su hombre a tiempo parcial, o de su hijo de 10 años que las dos habían traído a este mundo gracias a Weblock. Y lo mismo hizo el marido de Promelia, y estaba demasiado asustado como para divorciarse de ella. En pocas palabras, Hermelia Warren era la única mujer que podía meter en una caja de pino a cualquier hombre que se atreviera a cruzarse con ella. Sin embargo, como la sede del condado de Barberville estaba a casi 30 millas de distancia, ningún agente de la ley se atrevió a enfrentarse a esta mujer de la montaña. Y así era el orden de las cosas en las zonas montañosas salvajes de Stinking Creek, Kentucky. Y hacia 1886, el mundo exterior empezó a invadir lentamente este refugio de forajidos. El poderoso caballo de hierro había abierto un camino a través de las montañas de Kentucky, y pronto sus rieles traerían a los varones de la madera y el carbón, que buscaban extraer todos los recursos naturales que ayudarían a construir y abastecer de combustible las ciudades del norte de Estados Unidos. Y por primera vez, los extranjeros comienzan a aparecer armados con sierras transversales y nuevas ideas sobre establecerse y forjar su propio pedazo de cielo en estas pintorescas montañas. Pero verás, los hillbillies siempre se han mostrado reacios a cambiar. Y, francamente, veían cualquier intrusión en sus formas de vida como una violación de las libertades que Dios les había otorgado de vivir libres y salvajes. Fue durante la primavera de 1886 cuando una familia joven y creciente con el apellido Poe se mudó a esta aldea de montaña. Y como tantos otros, William Poe siguió los trenes hacia las montañas y consiguió su primer trabajo remunerado como leñador. Según todos los indicios, William era un hombre honesto que lideraba una familia temerosa de Dios que intentaba construir un futuro para su esposa y sus hijos. Eran el tipo de personas que brindaban una mano amiga a cualquiera que la necesitara. De hecho, además de sus 5 hijos pequeños, la pareja también estaba criando a una niña huérfana. Y para ayudar a su esposa, una de las primeras cosas que hizo William con su primer sueldo en Stinking Creek fue contratar a una niñera viviente para que lo ayudara con esas molestas y monótonas tareas del hogar. Todo había ido bastante bien para la familia Poe, pero ocurrió un extraño incidente el día que el señor Poe tomó posesión de su casa recién alquilada. Ya ves, mientras él estaba trasladando sus cosas a la cabaña de madera de 2 habitaciones, nadie menos que Permelia Warren apareció en escena y regañó a su hermano por alquilar el lugar a extranjeros como los Poes. Su hermano insistió en que era mejor ayudar a la joven familia, a lo que Permelia inmediatamente le quitó el mal sabor de boca a su hermano por haber dicho tales tonterías. No, a Permelia no le gustó ni un poco. Y la gente que estaba en el lugar dijo que ella tenía fuego en sus ojos cuando se acercó a William Poe y le dijo que no se sintiera demasiado cómodo porque le aseguró que regresaría y que se desataría un infierno si él no se iba. Para William, toda aquella experiencia fue, cuanto menos, extraña. Pero había transcurrido casi medio año sin que se produjeran nuevos disturbios. Ahora, el trabajo de William lo llevaba lejos de su casa durante varios días, adentrándose cada vez más en las colinas, donde pasaba la mayor parte del tiempo en un campamento maderero improvisado. Y a finales del otoño, estaba trabajando en una zona conocida como Straight Creek, un lugar que estaba a casi 10 millas de su casa. Por lo tanto, era normal para él pasar entre 7 y 10 días seguidos registrando, y esto significaba que su esposa Kitty a menudo pasaba semanas enteras sola. Y como quiso el destino, este resultaría ser un lugar peligroso para toda la familia Poe.
Y debo advertirles, lo que sucedió después fue tan horrible y despreciable que pronto aparecería en las portadas de todos los periódicos del planeta Tierra. En la noche del viernes 22 de octubre de 1886, William Poe estaba en medio de un turno de 2 semanas en el campamento maderero de Straight Creek. Sin embargo, en casa, sin que su familia lo supiera, se estaban gestando problemas. Ahora bien, aunque la familia Poe había estado en Stinking Creek durante más de 6 meses, y durante ese tiempo habían hecho lo mejor que podían para mantenerse alejados, todo eso cambió en un viaje a la ciudad donde Kitty Poe tomó por casualidad un carro lleno de maíz para vender. Ahora bien, en realidad había varios agricultores en el mercado ese día que tenían su maíz para vender, y había sido durante mucho tiempo un código no escrito de las montañas que todos siempre venderían sus cosechas al mismo precio en los mercados, para que cada hombre tuviera una oportunidad justa de vender todo su producto en función de su calidad. Sin embargo, ese día, la señorita Poe fijó su precio de venta en la mitad del precio de todos los demás granjeros, por lo que tuvo que vender todas las mazorcas de maíz. Y todos los demás agricultores, terminaron transportando su maíz de regreso a esa montaña. Oh, los habitantes de las colinas estaban furiosos por esta táctica deshonesta, y nada menos que por parte de un forastero. Y entre los que inmediatamente buscaron venganza, no estaba otra que Parmelia Warren, quien ya estaba furiosa por lo que su hermano le escribió a esos forasteros. Y esa noche, uno de los crímenes más horribles jamás cometidos en los anales de Kentucky tuvo lugar cuando Parmelia y 6 de sus hombres rodearon la cabaña Poe. Dentro, 6 niños de entre 1 y 9 años dormían profundamente junto con la señorita Poe y una niñera de 18 años. Pero de repente, los hombres derribaron la puerta principal de una patada mientras todos los niños comenzaron a gritar. Frenéticamente, la señorita Poe corrió desde el dormitorio trasero con una escopeta en la mano, pero Parmelia encerró a la frenética madre frente a sus hijos y luego golpeó con la pistola a la niñera, fracturándole el cráneo. Ambas mujeres murieron en un instante. Entonces la cabina estalló en gritos infernales de auxilio de los niños y en un esfuerzo por ahorrar balas. Parmelia y sus hombres sacaron cuchillos de caza, y luego, uno por uno, los acuchillaron extinguiendo todo signo de vida antes de rociar toda la cabina con queroseno y quemarla hasta los cimientos. El fuego iluminó el cielo nocturno por kilómetros, y cuando los vecinos llegaron a la mañana siguiente, todo lo que quedaba de la cabaña eran cenizas humeantes. Y el domingo por la mañana, la noticia del incendio finalmente llegó a William Poe, quien montó a caballo con todas sus fuerzas para regresar con su familia. Pero cuando llegó, lo único que quedaba era una pequeña caja que contenía los fragmentos óseos dispersos de su familia, donde el destrozado esposo y padre tuvo que enterrarlos en el patio delantero. Al principio, parecía que todo había sido un trágico accidente y que los asesinatos quedarían impunes, pero en pocas semanas, un giro inesperado en el caso ocurrió cuando el hijo de 10 años de Parmelia le dijo a su maestra de escuela que había seguido a su mamá y papá hasta la cabaña de Poe esa noche y se había escondido en el borde del bosque y había escuchado esos disparos y luego vio el fuego. Arriesgando su propia vida, la maestra de escuela viajó a Barberville y le contó al alguacil estadounidense Hunter lo que el niño había confesado. Un mes después, el agente de la ley y un grupo de 6 hombres se infiltraron en la comunidad de Stinking Creek al amparo de la oscuridad e irrumpieron en la cabaña de Parmelia mientras ella dormía. Al ver a los agentes de la ley, sacó una pistola de debajo de su colchón y abrió fuego, hiriendo a 3 de los hombres antes de quedarse sin balas. Así, Parmelia Warren y 6 de sus hombres fueron arrestados y serían juzgados por 8 cargos de asesinato en primer grado. Parecía un caso abierto y cerrado. Después de todo, los alguaciles estadounidenses habían encontrado algunas de las joyas de la señorita Poe en la cabaña de Parmelia, e incluso la cama en la que Parmelia estaba durmiendo cuando fue arrestada fue robada de la cabaña polaca antes de que la quemara hasta los cimientos, combinado con el testimonio de su propio hijo. Seguramente esta amante proscrita sería colgada por sus crímenes, ¿verdad? Bueno, no tan rápido, amigo mío. Cada miembro de la pandilla de Parmelia fue detenido con una fianza de $2,
Y uno habría pensado que habría quejas por parte de Mountain Justice, pero nada podría haber estado más lejos de la verdad. Verá, en los días previos al juicio, los caballos del juez y del fiscal principal fueron asesinados misteriosamente y se colocaron amenazas de muerte en las puertas de entrada de cada uno de los hombres. Se trajeron agentes de la ley adicionales de los condados vecinos para proteger la cárcel, ya que tanto forajidos como renegados, descendientes de Stegen Creek, establecieron un campamento afuera del Palacio de Justicia, armados hasta los dientes, listos para una guerra total. Si uno solo de los acusados fuera condenado por los delitos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en aquella época, a cualquier hombre se le permitía llevar su arma cargada a la sala del tribunal, y cuando llegó el día del juicio en marzo de 1887, todo el Palacio de Justicia estaba repleto de hombres, pistolas con tótems en los brazos y agentes de la ley armados con rifles Winchester. Era literalmente un polvorín a punto de explotar. En el interior fueron citados casi 60 testigos de la acusación para declarar, pero, misteriosamente, casi todos ellos no se presentaron ante el tribunal. Incluso el testimonio del joven de que había visto a su madre cometer el crimen fue desechado después de que la defensa sugiriera que lo obligaron a decirlo. Sin embargo, el hecho es que todavía hubo 8 víctimas de este crimen, 7 de ellas niños. Seguramente se haría justicia. Y finalmente, después de 2 días de testimonios, el caso quedó en manos del jurado. Se pudo haber oído caer un alfiler cuando los 12 jurados regresaron después de 8 horas de deliberación. Se dijo que cada hombre en la sala tenía su arma medio amartillada y que toda la sala estaba conteniendo la respiración cuando el jurado principal se puso de pie y habló. Su señoría, es mi triste deber informar que 6 jurados han votado a favor de una condena por asesinato en primer grado por todos los cargos. Sin embargo, 6 jurados también votaron a favor del acquittal. Estamos irremediablemente estancados y recomendamos que se desestime el caso sin perjuicio. ¿Puedes creer que el caso fue simplemente desestimado y todos los cargos fueron retirados? Mientras investigaba esta historia, encontré artículos de periódicos de todo el mundo. Nueva York, California, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Francia, incluso Alemania. Todos imploran que se haga justicia para la familia Poe, pero nunca lo sería. Todo el sistema judicial estaba aterrorizado por Permelia Warren y su ejército, que gobernaban el condado de Knox, Kentucky, como señores de la guerra. Permelia Warren nunca sería acusada de otro delito y permaneció intocable hasta que murió en 1904 y está enterrada hoy en Stinking Creek. Hoy en día, esta historia casi se ha perdido en el tiempo, y la tragedia de la familia Poe se convirtió en una de esas historias sobre las que los veteranos simplemente decían, bueno, ya no hablamos de eso. ¿Y tú, amigo mío? ¿Se salió con la suya familiar Warren tras un asesinato a sangre fría? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y como siempre, asegúrate de darle me gusta y suscribirte para conocer más historias reales del pasado de Appalachia.